Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios, la palabra profética, la palabra de Dios que es viva y eficaz. El Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. El apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es la seguridad que tenemos nosotros por creer en la palabra de Dios, por la veracidad de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que permanece para siempre. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. De allí y la seguridad que tenemos nosotros en la palabra de Dios. Por eso tenemos seguridad de eternidad, de que pertenecemos al reino eterno de Dios, por la profecía de Dios, por el cumplimiento profético, que eso se va a cumplir. Se cumplió, las promesas se cumplen y se cumplirá. Por eso estamos en este tiempo esperando el regreso de Cristo, que es en cualquier momento, nadie sabe la hora, pero Jesús dijo, ciertamente vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pronto Jesús viene por su amada, por su iglesia, por todos los hechos que están ocurriendo en el mundo, nos están indicando que cada vez estamos más cerca de este evento glorioso. Sin lugar a dudas, las profecías se están cumpliendo. Tenemos que saber esta realidad. Todo lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel se cumplirá en las 70 semanas de Daniel. La angustia de Jacob, la gran tribulación, pero de todo ellos serán librados. Así como fue librado de Egipto por el faraón con las plagas, Dios se glorificó. De igual manera el pueblo permanecerá. Siempre habrá un remanente que permanecerá para siempre del pueblo de Dios. Por eso en este tiempo estamos compartiendo la palabra maravillosa del Señor para que todos los que creen en Cristo puedan acercarse, buscar mucho más a Dios y servir al Señor y estar listos para este evento maravilloso que pronto ocurrirá. Por eso estamos compartiendo la palabra de Dios, estamos compartiendo la palabra de Dios, lo que Dios quiere de su iglesia, de cada uno de sus hijos. Qué bueno saber lo que Dios quiere de ti. Qué bueno saber qué es lo que Dios quiere de ti, qué Dios quiere que hagas. Y cómo yo puedo saber si desconozco las escrituras, la palabra de Dios. En ella encuentro todas las instrucciones, las indicaciones, la verdad de Dios para nuestra vida, para agradar al Señor, para buscar de todo corazón a nuestro Dios. Por eso estamos compartiendo a través del libro de Efesios la palabra de Dios, lo que Dios quiere de cada uno de tus hijos. Vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Y vamos a estar compartiendo, siguiendo con Efesios capítulo 4, del verso 22, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, lo que Dios dice. Fíjense, Efesios capítulo 4, verso 22, dice al 24, vamos a estar leyendo, dice así la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está enviciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Está diciendo despojados del viejo hombre. Tenemos que saber como cristianos que tenemos dos naturalezas. Eso es una realidad. Tenemos dos naturalezas. Está la naturaleza, tenemos esta naturaleza física, natural, carnal, como dice, pero también tenemos una naturaleza espiritual. Por eso que es importante conocer la palabra de Dios, las escrituras. ¿Qué dice la palabra acerca de estas dos naturalezas? Que son realidades que está en cada cristiano y que no nos podemos deshacer, que vamos a estar con esta naturaleza, en este físico,
mientras estemos en este tiempo, en esta tierra, o el Señor venga a buscarnos, o el Señor nos lleve, esta vieja naturaleza va a estar con nosotros. Por eso es la lucha que el cristiano tiene. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos despojarnos, desechar, dejar la vieja naturaleza. Pero solamente aquellos que tienen los recursos, que conocen las Escrituras, la palabra de Dios, pueden tener victoria sobre la vieja naturaleza. Quiera o no, uno va a estar viviendo en la carne o en el espíritu, según la vieja naturaleza o la nueva naturaleza. Como dice la Escritura, la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 6, dice: porque lo que nació de la carne, carne es, y lo que nació del espíritu, espíritu es. Tenemos que saber lo que es nacido de la carne, o sea, hemos nacido físicamente. Toda la humanidad, todos los hombres hemos nacido físicamente. Esto es una realidad, porque tenemos vida física, porque hemos nacido, nacido de la carne. Pero así como hay un nacimiento físico, natural de la carne, hay también un nacimiento espiritual de la nueva naturaleza, que tiene que ver con la obra de Dios en aquellas personas que abrieron su corazón y recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Primera Pedro, capítulo 1, verso 18 dice: que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Está hablando de la vieja naturaleza que hemos recibido de nuestros padres. Somos esta naturaleza pecaminosa. Toda la humanidad está con esta realidad. Dios dice, nos ha rescatado de esta vana manera de vivir, la vana manera de vivir, sin futuro, sin esperanza, hueca, sin propósito de eternidad. Por eso hemos sido rescatados. Te está diciendo la palabra de Dios. Toda la humanidad está en esta realidad. Está por eso apartado de Dios, separado de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso que el hombre por sí mismo no puede salvarse, porque nada puede hacer el hombre para lograr obtener el favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, porque está destituido, está separado, está apartado por esta realidad del viejo hombre. Por eso dice, despojaos del viejo hombre. Y está apelando a la decisión de una persona. Yo decido por eso vivir conforme a la vieja naturaleza o conforme al nuevo hombre. Es una decisión que yo tomo todos los días para servir al Señor. Por eso necesitamos acercarnos a Dios. Despojaos, dice, de la vieja naturaleza, que está viciada, de vuestra manera de vivir. Despojaos de la vieja, la cual, fíjense, de nuestra vieja naturaleza. Dice con toda claridad la palabra, al verso 20. En cuanto a la pasada manera, despojado del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, vivíamos nosotros antes, vivíamos. Por eso el apóstol Pablo dice, en nuestro tiempo vivíais también vosotros, en nuestro tiempo erais lo mismo que los demás. Todos vivimos en esta naturaleza, siguiendo esta naturaleza, nuestra manera de vivir, la vieja manera de vivir. Por eso que es difícil que la persona pueda cambiar por sí sola, porque tiene estructura, está arraigada. Algunos dicen, yo nací con esta religión y con esta religión voy a morir. ¿Cómo puede cambiar una persona si ha vivido toda su existencia de esta manera? Dije, yo sigo la fe de mi padre, la religión de mi padre. Viven de esa manera.
esa vieja manera de vivir. Eso está arraigado. Solo Dios puede obrar para que pueda haber salvación. Pero está hablando de la iglesia, los cristianos. Porque aún como cristianos nosotros podemos seguir viviendo conforme a la manera antigua de vivir. Por eso el apóstol Pablo, la vieja naturaleza que está viciado conforme a los deseos engañosos. La vida, tanto tiempo de vivir de esa manera, es un vicio. Está viciada. Son hábitos, son costumbres que está arraigado, que Dios comienza a transformar, a renovar nuestra vida. Por ejemplo, los vicios, ¿cómo se obtienen los vicios? ¿Cómo están viciados? Yo tenía el vicio del tabaco, del cigarrillo, del pucho, de la nicotina, del juego, algunos del juego, la droga, tan enviciados por lo hecho de ser continuamente, no puede sacarse, no puede ligarse, porque está viciado, es un vicio. Yo, por ejemplo, quise mucho antes de dejar de fumar y nunca podía dejar, estaba atrapado, era un vicio, prefería fumar y no comer, porque es un vicio. De igual manera es también nuestra manera, la vieja manera de vivir. Y estamos en este mundo, con esta naturaleza, con este viejo hombre, que debemos por eso despojarlo. Dice conforme a los deseos engañosos. El deseo engañoso, por supuesto, que uno mismo se engaña, piensa, bueno, yo voy a disfrutar. El deseo te lleva a la pecaminosidad. El deseo desordenado te lleva a pecar justamente. Y el engaño es pensar que nadie se va a enterar. Un pecado se puede ocultar, se puede esconder. Ese es el pecado, el engaño del pecado. El deseo engañoso. Y esto que pasó, inclusive el rey David cayó. Sabemos la historia. Que él tuvo justamente, fornicó, adulteró con Isabel. Y por supuesto, no hubiera pasado nada si ella no hubiera quedado embarazada. El problema es que quedó embarazada, pero para esconder un pecado tenía que cometer otro pecado y así sucesivamente hasta que llegó a matar. Fíjese cómo el pecado, para querer ocultar, uno comete otro pecado y así sucesivamente hasta que llega a explotar. Y a veces pensamos inclusive que nadie se entere, que nadie sabe el engaño engañoso del deseo, engañoso, el engaño del pecado. Piensa que nadie se va a enterar, que nadie. Y esa es la ignorancia, a veces la ceguera. Pero Dios conoce todo. Dios tuvo que confrontar a David, tuvo que mandar al profeta Natán para confrontarlo, para que él pueda reconocer su condición, su pecado. Porque de Dios no se puede ocultar nada. Al hombre podrás engañar, pero a Dios no. Por eso fíjese, la vieja naturaleza, despojado del viejo hombre, conforme a la pasada manera de vivir, conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué nos dice y renovado? Estos, por un lado, lo que tenemos que dejar como cristianos. Es una decisión. Pero sí lo que sí tenemos que hacer, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esto es importante, la renovación constante en la vida de un cristiano hace que pueda vivir en el espíritu, haciendo morir la obras de la carne y por el espíritu. Por eso acercándose a Dios. Necesitamos el recurso de Dios para vivir, para que pueda haber una renovación en nuestra mente. Necesitamos estar en comunión con Dios, con la palabra de Dios. Solo Dios puede obrar los cambios. Solo el poder de Dios puede transformar tu ser.
Y esto es importante, no está en nosotros, sino en Dios el poder para hacer. Necesitamos, por eso, depender de Dios para que Dios siga transformando nuestra manera de pensar, para que sea transformada nuestra manera de vivir. Necesitamos esta renovación. Por la palabra de Dios se cambia nuestra manera de pensar. Por el Espíritu Santo se cambia nuestra manera de pensar. Somos transformados. Por la palabra de Dios somos transformados por el Espíritu Santo de Dios. Para vivir una vida conforme al corazón de Dios, conforme al propósito de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Fíjense, Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos. Dice, no conforméis a este siglo. Este siglo, ¿cómo vive? Este mundo, ¿cómo vive? Conforme a la vieja naturaleza. No conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación es por el conocimiento de la verdad de Dios, la palabra de Dios. Puedes transformar tu mente, tu manera de pensar, y poder comenzar a pensar de la perspectiva de Dios y poder disfrutar de la presencia de Dios. Cuando confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y Dios sigue transformando, pero necesitamos por eso constantemente acercarnos a la palabra de Dios. No acercarme a la palabra de Dios para justificar mi condición, mi pecado o lo que yo pienso. Yo debo acercarme a la palabra de Dios para que Dios me hable, abrir mi corazón y mi entendimiento para que Dios hable, para que pueda hablar con toda libertad. Y Dios sigue hablando a través de su palabra, sigue transformando nuestra manera de pensar, para que también sea transformada nuestra manera de vivir. Y este es un proceso de toda la vida, de una vida de un cristiano. Segunda Corintios capítulo 3, versos 17 y 18 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Fíjense, dice, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. ¡Qué maravilla! Es una transformación constante, de gloria en gloria. Y esto es lo que Dios quiere lograr en cada uno de sus hijos, de sus amados. De gloria en gloria, como la imagen, como por el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu Santo, obrando en nuestra vida, formando el carácter de Jesucristo, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es una transformación, dice, de gloria en gloria. Fíjense qué maravilla. Por un lado, yo tengo que despojarme. Por el otro lado, yo tengo que renovar mi entendimiento por la palabra de Dios, para agradar al Señor. Y sigue diciendo, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Vestidos. Es también la decisión que yo debo tomar. Por un lado, debo despojar de lo antiguo, incorporar lo bueno, lo nuevo. Por ejemplo, si uno tiene un pantalón viejo, una camisa vieja, qué bueno, ¿no? Bueno, si ahora voy a despojarme, voy a dejar esta camisa vieja, este pantalón viejo, me pongo una camisa nueva, un pantalón nuevo. Fíjense, queda bien. Una buena presentación. Acepto delante de los demás. De igual manera también, cuando obedecemos a Dios en justicia y santidad de la verdad, somos aceptos delante de Dios porque estamos practicando su verdad. Nos estamos vistiendo del nuevo hombre, creado según Dios, justicia y santidad
de la verdad. Y este es un proceso constante de todos los días. Así como nos vestimos cuando nos levantamos, de igual manera también nos debemos vestir todos los días con el nuevo hombre, con la nueva naturaleza que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 4, por ejemplo, dice que Dios por su... Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha sido dada preciosa y grandísima promesa para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza. Hemos sido llamados a ser participantes de la naturaleza divina. Por el poder de Dios, por la gracia de Dios, por Jesucristo nuestro Señor, porque hemos nacido de nuevo, somos participantes de la naturaleza divina, o sea, el Espíritu de Dios está en nosotros. Sin lugar a dudas, no vamos a desprendernos de esta vieja naturaleza que está en nosotros. Pero debemos dejar y debemos incorporar en nuestra vida la nueva naturaleza constantemente para disfrutar la vida de Dios. ¿Qué riqueza, qué enseñanza encontramos en la palabra de Dios? Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. La justicia de Dios, somos aceptos delante de Dios. Santidad y la verdad. Andando en la verdad y en la santidad, agradamos a Dios. De esta manera nos vestimos de la nueva naturaleza, del nuevo hombre, conforme a la palabra de Dios. Y es una decisión que tomamos a cada instante, a cada momento, para vivir y andar en el Espíritu. ¿Cómo está viviendo la vida cristiana? ¿Está viviendo conforme a la pasada manera de vivir? ¿Conforme a los vicios, a los deseos engañosos? ¿O hay una renovación en tu mente? ¿Te está vistiendo del nuevo hombre, creado según Dios, justicia y santidad de la verdad? Yo todos los días estoy acercándome, pidiendo perdón a Dios y vistiéndome constantemente para agradar al Señor, vivir conforme a la verdad de Dios. Necesito de la palabra de Dios, necesito del Espíritu de Dios para poder vivir y tener victoria en nuestra vida cotidiana en Cristo Jesús nuestro Señor. Tenemos todos los recursos para disfrutar la vida cristiana. ¿Viste qué hermoso toda esta palabra? No podemos dependernos de la vieja naturaleza, vamos a estar hasta el fin, hasta que vayamos a la presencia del Señor o Él venga a buscarnos. Por lo tanto, va a ser una lucha constante. Lo que más alimentas vas a tener victoria. Si te alimentas de la palabra de Dios, de una buena relación con Dios, vas a tener victoria sobre el pecado, sobre la vieja naturaleza, porque vas a saber, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo vivir, cómo agradar a Dios conforme a su verdad, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Entendemos entonces? La vieja naturaleza debemos despojarla, renovar en nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, por tu revelación, Señor. Yo me despojo, Señor, de toda vieja naturaleza. Señor, que haya una renovación en mi entendimiento por tu palabra, por tu espíritu, que pueda, Señor, ser transformado de gloria en gloria, como por tu espíritu, como por el espíritu del Señor. Y, Señor, me he visto de nuevo hombre, en justicia y santidad de la verdad, que pueda alegrar tu corazón. Padre, gracias te damos por Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.